verdad es que estoy encantado de que mis piezas formen parte de la exposición Atlas del Arte Español, que según me comentó Aitor tenía que ver un poco con trazar una especie de similitud con el Atlas de Aby Warburg, haciendo asociaciones visuales entre las diferentes piezas. Al menos en mi caso, las piezas no forman parte de su colección particular, sino que realmente tratan de dialogar de algún modo con las que sí que forman parte. Bueno, esta es la sala de ruina. Esta obra se llama Personare, que, bueno, tiene que ver con el nombre con el que se identificaban las máscaras en la antigüedad clásica, persona en latín, y realmente es un autorretrato en forma de máscara mortuoria, porque realmente cuando nos hacemos un autorretrato frente al espejo estamos frente a algo vivo, ¿no? Hay como una especie de diálogo visual de algún modo, porque esa imagen que se genera en el espejo también te interpela, pero yo aquí quería tratar el autorretrato como si fuera una naturaleza muerta, y por eso el tema de la máscara mortuoria, para tenerme a mí mismo como objeto, pero además también la máscara mortuoria es como lo que queda después de la muerte, ¿no? Por eso creo que casa bastante bien con la temática general de la sala, que, bueno, al fin y al cabo es la ruina y toda la romantización que se construye alrededor de ella.